Rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Produce en esta mañana frutos que demuestren arrepentimiento y alcances misericordia. Bienvenido a este su devocional de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis. Te damos la bienvenida en esta mañana con ustedes la familia Acuña La Rota. El tema para la semana: arrepentimiento o remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento tienen un punto en común, aunque son dos palabras con significado casi opuesto. El punto en común es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa, pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor por lo actuado mal, no cambia su orgullosa postura. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. Saber la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es saber la diferencia entre la vida y la muerte. Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo como su Salvador, pero el hombre la mayoría de veces opta por el remordimiento, encuentra que sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón, siente el dolor interno pero no desea cambiar. Y un mal que se ve en la actualidad es que la gente cree que ya es salva con levantar una mano, con arrodillarse en el púlpito o hacer la oración de fe. Por eso muchas personas lo que hacen es una aparente manifestación pública de aparente arrepentimiento. Pero la cuestión es que muchos sienten el peso del pecado a manera de remordimiento, y la vida carente de la palabra de Dios y de la práctica de la misma simplemente hacen que vivan de emoción, de ese sentimentalismo, y es por tanto que muchas veces se confunde con arrepentimiento en el sentido que no hubo una sincera entrega a Dios, un volver real a Cristo, un apartarse de corazón y vivir conforme a su voluntad, a sus principios, a su santidad. Y es por eso que luego de un tiempo vemos a estas personas en los mismos pecados de siempre, y aún así en peores. ¿Por qué? Porque su vida no ha tenido un cambio real. ¿Sabías tú que solo Dios puede obrar arrepentimiento verdadero en el corazón humano? Si no fuera por la obra de Dios, nuestra naturaleza orgullosa jamás entregaría un centímetro de espacio a la obra del cambio que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la verdad bíblica dice que el Espíritu Santo de Dios es el encargado de provocar este arrepentimiento. Juan 16:8 dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No podemos nosotros mismos autoconvencernos del pecado que tenemos. Génesis 6:5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente del mal. El amor de Dios es tan grande que aún nos enseña a arrepentirnos. La obra de salvación Él la hace de principio a fin. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo, y Él murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó, luego descendió el Espíritu Santo para convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en esta mañana yo quiero que recordemos un poco acerca de la historia de David. Podemos aprender mucho de ella. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. La mente de David fue moldeada por el Señor, por eso soportó persecución, se enfrentó al peor gigante, peleó contra osos, leones. Él estaba dispuesto a pensar bajo la guía de Dios y reaccionar de una forma que lo honrara. Los afectos y los deseos de David estaban cimentados en la ley del Señor, la cual había formado su mente y moldeado su corazón, por cuanto se dedicó a dejar que la palabra de Dios permeara su vida. Sin embargo, David seguía siendo un ser humano imperfecto como lo somos nosotros, y por eso cayó
en muchas ocasiones y en las escrituras tenemos ejemplos humanos de las cuales podemos aprender, pero al final sus vidas imperfectas siempre nos recuerdan que solo hay uno que es perfecto y Él es Jesucristo. David incurrió en pecados al alejarse y al dejarse llevar por sus propios deseos. Él vulneró la vida de una mujer y la embarazó. Además mintió y asesinó al esposo para que sus actos pasaran desapercibidos. Sin embargo, David fue confrontado con su pecado, al igual que Saúl. La diferencia entre ambos estuvo que su respuesta a Dios fue la que vamos a ver en el Salmo 51 y vamos a estar leyendo del versículo 3 al 5. Allí nos revela las palabras de un corazón arrepentido y quebrantado. Dice la palabra, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en la palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Te invito a que tú termines de leer este salmo. Cuando David entendió su pecado, no soportó concebir la idea de perder su relación con su pastor, con su Dios. Recordemos que después de todo Dios envía al profeta Natán para confrontar a David con su pecado, usando una parábola que provoca que el mismo David vea la gravedad del pecado y la bajeza de la persona que lo cometió. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Aquí vemos la humildad de David y su verdadero corazón para el Señor. Aunque Natán le dijo a David que su hijo iba a morir como resultado de su pecado, David le rogó al Señor por la vida de su hijo. La relación de David con Dios era tal que estaba dispuesto a persistir en la fe y en la esperanza de que Dios pudiera ceder. La vida de David parecía estar llena de una gama de emociones humanas, un joven pastor común y corriente con una gran confianza en la fidelidad de Dios. Él huyó por su vida y se convirtió en el rey contra quien todos los futuros reyes de Israel serían medidos. Vio muchas victorias militares, también cayó en un gran pecado y su familia sufrió como consecuencia de ello, pero en medio de todo esto David se volvió a Dios y confió en Él. Incluso vemos en los salmos cuando David está deprimido o desanimado, le vemos alzar sus ojos a su Creador y darle alabanza. Y esta confianza en Dios y la continua búsqueda de la relación con Él es parte de lo que hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Dios prometió a David un descendiente que reinaría en el trono para siempre, y ese rey eterno es Jesús, el Mesías e hijo de David. Lo que hace Salmo 51 es ampliarnos esta respuesta de David, describiéndonos lo que él sintió y pensó mientras él se rendía ante la misericordia de Dios por los horrores de su pecado. Y podemos ver que el corazón de alguien que se arrepiente genuinamente, alguien llamado conforme al corazón de Dios, es alguien que siente que realmente puede haber algo especial en su vida. Estimado oyente, yo en esta mañana quiero que sientas en tu corazón acerca de tu vida si realmente hay remordimiento o arrepentimiento en ti. Pon tu mirada en Dios y Él te guiará a un verdadero arrepentimiento, lavará tu corazón y obrará un cambio para vida. Ni mis palabras ni la de ningún hombre podrán convencerte a que cambies, sino solo la palabra de Dios. Y sobre nosotros hay alguien más grande que insiste en los corazones, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hoy habla a tu corazón, a mi corazón, para despertar de esos pecados y hacernos sentir el dolor, pero un dolor saludable que obrará un verdadero arrepentimiento, porque eso quiere el Señor.
que no sea un remordimiento, sino que sea un arrepentimiento genuino. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú no nos menosprecias, oh Dios, porque tú estás ahí para ver nuestro corazón contrito, Dios. Por favor, en esta mañana ayúdanos a recordar que tú, Señor, te deleitas en nuestro corazón arrepentido, más que en los sacrificios vacíos de una buena conducta. Gracias porque podemos acercarnos a ti como lo hizo David, sin temor, y confesar nuestras transgresiones, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia, por esa gracia que tú extiendes a aquellos que anhelan ser hechos justos ante ti. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te bendigo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.